Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos haciendo un nuevo House View local del mes de septiembre. Hola Martín, hola Jota, ¿cómo andan? Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Bueno, nada, un nuevo mes, luego de las elecciones en provincia de Buenos Aires. Paso un mensajito, me han pedido copyright por el nombre del House View Martín, de Shock. Hay gente que dice que es dueño de ese nombre. Creo que es algo a lo cual estamos acostumbrados en Argentina. Charlábamos recién respecto de que la volatilidad de los shocks en Argentina son bastante frecuentes. Pero bueno, nada, la realidad es que un poco sorprendidos de la diferencia que obtuvo la oposición y el peronismo en las elecciones del domingo. Esto se vio en precios. Y bueno, de alguna manera creo que debe haber mucha gente que va a estar muy interesada en ver qué estamos viendo y esperando para los próximos 45 días antes de las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Perfecto. Sí, Nico, tal cual, eso para nosotros hubo un cambio de escenario, un cambio en cuanto a nuestra view de acá a octubre y probablemente de octubre para adelante, así que bueno, por eso un poco el pelearlos un poco con el título, ¿no? Un poco sacudirnos un poco en qué es lo que veníamos viendo y qué es lo que esperamos ver para los próximos meses, así que bueno, como hacemos siempre, voy a dar un panorama general, nos vimos hace 15 días más o menos en el cual ya ahí analizábamos un poco la macro, vamos a tratar de ponerle un poco de número a los que pasó en las últimas semanas, qué podría venir en materia económica y también ver algunos números, la aritmética electoral para ver cuán confiados o no podemos estar de el resultado de las próximas elecciones y cómo quedaría el músculo político del gobierno. Así que Dale. como siempre, compartimos, voy a tratar de terminar. A las 10:30, Nico, cortame, no importa, me cortás. Así que voy a Dale, ir te lo tomo. bien, bien rápido. Entonces, arrancando un poquito cómo venía la previa en materia económica, vamos rápidamente. Teníamos algunos factores positivos, como hemos venido destacando a lo largo de este casi 2 años de gestión del gobierno de Milei, un compromiso con el superávit primario que se sigue revalidando. Ahora ese superávit primario, en un contexto en el cual tenemos la política mirándonos, obliga, ¿cierto?, a ver, bueno, equilibrio fiscal contra equilibrio económico o equilibrio político, perdón. Por otro lado, seguimos viendo un control de la inflación muy exitoso, ¿no? No control de precios, no control de la inflación. La inflación ha venido muy bien, incluso a pesar de la volatilidad en el tipo de cambio. Tenemos el dato calentito de ayer en el cual la inflación volvió a ubicarse casi por debajo del 2%. Pero bueno, no todo era un camino, no todo estaba tan bien, seguíamos teniendo una tensión cambiaria evidente, tenemos tasas de interés altísimas, un poco también que perjudican y también otras cosas que empiezan a pegar, que empezaban a dar señales, luces amarillas, son cada vez más rojas en cuanto a cómo viene la dinámica del nivel de actividad en el cual viene, la verdad, no digo que es un rojo, pero está cada vez más un poquito más complicado y seguramente lo va a estar en los próximos meses. Rápidamente, esto no voy a perder el tiempo, esto es un poco ver un poco la historia del esfuerzo fiscal que hizo el gobierno, cómo pasamos en los primeros, comparado contra el 2023, cómo mejoró el superávit primario. Esperen que me tapa esto en un segundito. Quiero sacar, bueno, no lo veo. Bueno, como el superávit primario pasó, ganó 2,5 puntos de superávit, veníamos del 1,5 contra 1,1 en los primeros meses y ese ajuste en las cuentas públicas se dio básicamente con mayor recorte del gasto, ¿no? Como vemos de ahí, del 11,1 al 8,2, casi 3 puntos menos de gasto. Obviamente eso fue una buena noticia para las cuentas públicas, pero bueno. Cuando llega la hora de los votos, empiezan ahí un poco el pase de facturas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá lo comparamos contra el 2023. Fíjense que el gasto primario en términos reales cayó un 30%. Tenemos ahí los culpables de siempre, ¿no? El ajuste le llegó a todos. Tuvimos las prestaciones sociales, jubilaciones, subsidios, salarios, pero lo que empieza a tomar un poco más de relevancia en este contexto es, bueno, cuánto le ajustaron a las provincias. Las transferencias a provincias cayeron un
55%, más allá de que en este año un poquito venían acomodándose, y el gran ausente también, esto que también acompaña a los votos, que son los gastos de capital, que en los primeros, comparado contra el mismo periodo de 2023, tenemos una caída del 84%. Eso es ahí ese trade-off que va a tener que hacer el gobierno entre mantener el superávit primario, el equilibrio fiscal con equilibrio en el Congreso. Básicamente acá le estamos llamando equilibrio en la relación con los gobernadores, que me parece que ahora van a estar un poquito más agrandados con esto, lo digo en términos no peyorativos, sino en términos de con más poder de negociación para con el gobierno, ¿no? Por otro lado, en términos de inflación, lo que veníamos viendo, ¿no? Un proceso de desinflación que la película sigue siendo muy positiva. Fíjense ahí el dato de ayer, un 1,9% la inflación mensual. Nosotros esperábamos un 2,3, después un 2,1. La verdad fue un muy buen dato. Eso es la película. En el margen, como ustedes pueden ver ahí, vemos cómo el proceso de desinflación se amesetó, de hecho del 1,5 que había logrado allá en mayo, bueno, sigue repuntando casi al 2%. Cuando lo vemos también, otra de las virtudes que venimos destacando de este proceso de desinflación es cómo los precios relativos se van acomodando, y cuando los precios relativos se van acomodando, la dispersión en las variaciones de precios son mucho más acotadas. Como ustedes pueden ver ahí, fíjense que las barritas cada vez el eje lo tengo que hacer más chiquito, porque quiere decir que todas van viajando prácticamente a la misma velocidad. Obviamente tenemos algunos rubros que todavía le quedan rezago, pero para que se den una idea, en los últimos 12 meses los precios estacionales subieron un 12% nada más, mientras que la inflación core subió al 36% y la inflación en regulado subió al 38%. Fíjense qué parejita va la relación entre core y regulados. Eso nos permite ver que perdón, que es un proceso sano de desinflación. Creemos que esto en septiembre, el piso me parece que va a ser un 2%. No es para, digamos, a la luz de los resultados de cómo viene el tipo de cambio, sigue siendo una noticia positiva, pero bueno, en el margen acá, si esto lo ponemos con salarios, actividad, bueno, es un poco que a veces nos sobra un poquito de inflación. Pero en cuanto al marco general de la baja de la inflación, sigue siendo un dato muy positivo. Hay algo para destacar del dato de ayer, es, bueno, la inflación en precios en la core volvió al 2%, nada para destacar mucho, pero lo cierto es que fue un muy buen dato, ¿no? Subió un poquito de 1,5 a 2%, sigue siendo positivo. Pongo ahí el destaco, la suba en los precios de los bienes, básicamente porque ahí es donde primero incide el efecto del tipo de cambio. Pero bueno, no quiero hacer más eco de ahí. Y pasamos a la parte más amarilla, más tensionada de lo que teníamos en la coyuntura macro, ¿no? En esta película macroeconómica que contamos todos los meses. El mes pasado no habían salido los datos del mercado cambiario de julio, así que conviene repasarlo para ver a dónde veníamos, por qué tenemos esto. No solo tenemos incertidumbre política, sino también tenemos un mercado cambiario que venimos alertando todo el tiempo de las debilidades que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos en julio? Tuvimos una buena noticia, a pesar de la suba del tipo de cambio, que fue un muy buen superávit en la cuenta corriente. Tuvimos un salto importante en el superávit comercial, pero fíjense que esto en un esquema de tipo de cambio flotante lo que genera acá es, bueno, la cuenta financiera siempre va a tender a igualar a la cuenta corriente, ¿no? Y cuando vemos ahí el impacto, acá lo que tenemos que ver es cuánto es transitorio y cuánto es permanente. Lo que parece más transitorio es este superávit en la cuenta de bienes. Fíjense, casi 4.000 millones de dólares el saldo comercial liquidado. Ahora vamos a ver un poquito más, pero fíjense cómo vino del lado del mostrador de la demanda. ¿A quién tuvimos? Y tuvimos la dolarización de carteras, 5.400 millones. Fíjense, esa diagonal hacia abajo es letal, ¿no? Por otro lado, también sigue la cuenta de servicios, sigue drenando ahí el ingreso de capitales, y también tuvimos Perdón, también tuvimos un protagonista en la demanda de dólares, que fue el Tesoro, que compró 1.230 millones de dólares, había comprado 175 en junio. Obviamente esto genera presión sobre el tipo de cambio, es
culpable, si quieren, de la suba del tipo de cambio, en tanto que del lado del ingreso también tenemos la buena noticia que las empresas, el sector privado siguió trayendo dólares para financiar esa salida de capitales, ¿no? Entonces eso, por eso se equilibra, acá por eso digo, lo que tenemos que ver es lo que necesitamos, sí o sí, lo que necesita el gobierno es que estas líneas, estas barras rojas sean cada vez menos rojas y tratar de sostener las barras grises que son el superávit en la cuenta corriente. La mala noticia que tenemos, como les digo, de la cuenta corriente, por qué había dado tan alta, es porque tuvimos dos efectos. Primero, el vendaval de dólares del agro, fíjense cómo venía liquidando 2.500 millones de dólares por mes. En julio rompió toda estacionalidad, si bien esperábamos que suba, fueron casi 5.000 millones de dólares de liquidación en un contexto en el cual los pagos de importaciones se mantuvieron ahí estables, aún con las importaciones subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas volvieron a financiarse en el mercado, volvieron a financiar sus importaciones. En tanto también que tenemos que las exportaciones totales, además del agro, también subieron. Eso fue una buena noticia. El mercado respondió a esa suba del tipo de cambio y liquidó más. Por eso tenemos ahí un récord de ingresos de exportaciones. ¿Cuáles los peros de esto? Y bueno, que ahí hay mucho de superávit comercial que se adelantó, ¿no? Que se pagó. Fíjense, por eso comparamos lo que es el devengado, que fue, vemos un superávit mucho más bajo, contra un superávit en términos caja. Esto a lo largo del año se supone que en los próximos meses esto se va a revertir, es decir, el saldo comercial liquidado va a tender a caer porque ya lo liquidaron todo, en tanto que si la recesión acompaña y algunos rubros de exportación nos acompañan, podríamos ver que el saldo comercial empieza a repuntar un poquito después de la paliza que se comió en el primer semestre. Lo dicho un poco también acá, cómo viene, cómo fue agosto y cómo fue septiembre. Bueno, el agro cumplió con esa estación, eso que se veía venir, ¿no? De liquidar a 5.000 millones en julio, en agosto solamente liquidó 2.000, en septiembre probablemente esté más cerca de los 1.700, lo que quiero decir, y octubre va a ser más flojo y noviembre probablemente sea también más flojo. Entonces acá lo que queremos decir es, del lado de la oferta, estas linitas de punteadas que nos dieron tanto al mercado cambiario en los primeros 7 meses del año, bueno, ahora lo vamos a tener que venir a buscar un poquito más abajo, ¿no? Mucho más abajo. Entonces acá la clave va a estar, acá atención, porque puede haber acá ciertas medidas del gobierno en que los pagos de importaciones bajen, ¿no? Bajen ya sea por alguna regulación o porque el propio nivel de actividad incidió en esto que empiecen a importar menos y obviamente eso me relaja la demanda de divisas. Por otro lado, vamos a la parte del tipo de cambio, a ver qué es lo que pasó, ¿no? Acá vemos cómo el tipo de cambio va testeando el techo de la banda. A mi modo de ver sería lo más sano, ¿no? Que una vez que toque el techo de la banda. Y acá algunas dudas que surgían una vez que toca el techo de la banda, es decir, bueno, ¿lo va a mantener el gobierno este techo? Y nosotros creemos que sí, creemos que el gobierno tiene instrumentos para contener esa presión que puede tener el tipo de cambio oficial en caso que supere los 1.470 pesos por dólar que debería ser el techo de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tiene, bueno, primero tiene los depósitos del Tesoro. Fíjense acá, un poco también tuvo relevancia la semana pasada porque el gobierno, un poco para llegar a las elecciones, también se olvidó de la flotación del tipo de cambio, vendió de esos 1.300 que le había dicho que había comprado en julio, estos 1.230. Bueno, ya usó 500 la semana pasada, un poquito podemos estirarlo, más o menos habrán sido 600. Bueno, al Tesoro le tiene todavía 1.100 millones de dólares. Esto probablemente también tiene pagos por hacer de deuda con organismos internacionales. Toda la deuda en dólares que vence del gobierno con organismos se usan de esta cajita. Bueno, le quedan 1.100, probablemente lo puedan refinanciar, pero todos estos 1.100 está habilitado, está en su sano derecho el Tesoro de usarlo mientras el tipo de cambio navegue entre las bandas. Ya si supera la banda, puede venir a la cajita que tuvo con el Fondo Monetario, que le quedan 13.000 millones de dólares. No creo que de acá a octubre
podamos tener que el gobierno, que al mercado cambiario se le vayan en 2 meses 6.000 millones de dólares por mes. Sería un hecatombe, no creo que eso vaya pasando, por eso nosotros hasta fines de octubre creemos que el techo de la banda se respeta, ¿no? Y se debería respetar, por lo menos eso es lo que yo haría, ¿no? Pero bueno, no estoy ahí. Por otro lado, otra buena noticia que tenemos es... Bueno, en un contexto en el cual el tipo de cambio subió más allá de las dudas que nos genera a todos o los cosquilleos que genera cuando el tipo de cambio pega esos saltitos y con la inflación un poco contenida, no sube del 2%, el tipo de cambio le sigue ganando a la inflación, le siguió ganando a la inflación y con eso tenemos que el tipo de cambio se recuperó bastante, ¿no? Nosotros siempre fuimos, alertamos acá esto, por eso siempre no hay que subestimar la historia, cada vez que tocaba el tipo de cambio estos pisos, atención porque iban a pasar cosas. Y pasaron, no fue la excepción. Esta vez no fue diferente. Tenemos que desde ese piso que alcanzó el tipo de cambio allá a fin del año pasado, ese tipo de cambio real tan apreciado que lo estamos padeciendo en las cuentas externas hoy, bueno, con esos acomodamientos que tuvo nominalmente, que subió un 38% contra 20% que subió la inflación local, bueno, tenemos una mejora del 16% del tipo de cambio bilateral, ¿no? Contra Estados Unidos estamos un 16% más baratos. ¿Qué pasó en el medio? Como vimos en el House View Global, el dólar también se debilitó contra todas las monedas, por eso tenemos que, en términos del tipo de cambio real multilateral, en lo que va del año prácticamente mejoró casi un 30%. Ustedes me preguntarán, ¿esto es suficiente? No lo sabemos, vamos a ver la dinámica que muestran las cuentas externas. Lo cierto es que cuando uno mira la historia, es decir, no le falta tanto, hoy está casi en 100, el promedio de los últimos 30 años es 115, pero también ahí sí le damos la derecha al gobierno, nadie sabe si estos 115 son un nivel de equilibrio. El futuro dirá si reaccionan las exportaciones y si reaccionan las exportaciones a esta mejora en la competitividad, si reaccionan las importaciones para disuadirlas, si reaccionan la demanda de viajes para también contener esas salidas y si responde también el financiamiento que tenemos a este tipo de cambio. Lo que queremos decir con todo esto, Nico, también es que el tipo de cambio no puede ser un barrilete, no se va a ir a 2000 porque estamos muy atrasados. No, es un tipo de cambio que fue acomodando el cuerpo. Me parece que ahí esto le da cierto nivel de disciplina, ¿no? Si quieren, a las expectativas, hacia dónde se puede ir el tipo de cambio. Esto, quiero aclararlo, ¿no? Esto no quiere decir que en un momento no pegue un salto. Lo que digo es que más de largo plazo uno no podría ver en un tipo de cambio en 1500, me parece que es un tipo de cambio razonable como para empezar a armar a 1500 de hoy, ¿no? Para empezar a armar sus presupuestos, ¿no? ¿Cuál sería un tipo de cambio en el cual uno podría, que no se le escape un elefante por al lado, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo. Por otro lado, lo de siempre, ¿no? Lo archisabido, faltan... Faltan reservas y van a seguir faltando. Hoy tenemos reservas netas por 8.400, casi 8.400 millones de dólares negativos e incluso tenemos que nos faltan pagos por 3.500. Así que redondeando, bueno, vamos a terminar el año en menos 11.000 millones de reservas netas. Bueno, a como está la cosa, vamos a ese escenario. E incluso sin el Banco Central, sin intervenir, sin vender dólares. O sea, fíjense por qué alertamos de esto. Esto es algo que el gobierno acá subestimó, a mi modo de ver, ¿no? Subestimó esta línea roja que necesitábamos que suba, no solo para cumplir con el Fondo Monetario, sino también para cumplir en darle menor volatilidad a cosas inesperadas que pueden pasar en Argentina, como todos ustedes sabrán. Por otro lado, ¿qué pasa con la política monetaria? Estos zigzagueos que tuvieron la política monetaria. Bueno, vamos a tratar de limpiar un poquito tantas noticias. Lo más importante me parece que es acá destacar es que el gobierno se sentó sobre los pesos, no quiere que haya más emisión monetaria y va acomodando su discurso también para que para que no sea la tasa endógena digamos, o programa de agregados monetarios. Acá está claro que el gobierno no quiere que la base monetaria suba más de los 42 billones de pesos. Para eso hace un trade-off entre
los depósitos que tiene el gobierno, aumentó los encajes, como digamos, tenía que absorber toda esa parte que tenían las LEFI y aparece un nuevo protagonista que hoy se llama Otros, todavía el Banco Central no lo bautizó, pero son estas operaciones que está haciendo el Banco Central como para retirar liquidez. Hasta el martes estaban en 3,4 billones, ayer creo que fue 4,6, pero bueno, ahí zigzaguea, entonces, ¿dónde fueron a parar las LEFIs? Bueno, un poco a encajes, otro poco a estos, ¿cómo se llama? A estos otros. Ahí están esos 15 billones de pesos donde estuvieron dando vuelta y me parece que ahí el central sabe que no puede, no quiere emitir eso, tirar esos pesos, darle esa liquidez al mercado. El resultado de esto, bueno, obviamente se va acomodando las tasas de interés. Fíjense acá qué interesante, ¿no? La tasa pasiva, la TAMAR, se estabilizó. Hay una buena noticia en cuanto a los adelantos, que la tasa, digamos, activa de los bancos se redujo. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Esto tiene nombre y apellido, que es el credit crunch, ¿no? Los préstamos en adelanto se cayeron, digamos, cayeron mucho y obviamente hay una función de reacción de las tasas ante, digamos, si me baja si caen los préstamos, obviamente las tasas van a tender a bajar un poquito. Y también tenemos ahí como con estas doble operaciones que está haciendo el Banco Central, también logró estabilizar la tasa de caución en torno al 45%. Lo dicho, fíjense lo que está pasando, la economía, estamos en un proceso de, no digo, no quiero exagerar, quizás el término los asuste, de desmonetizar. Lo que quiero decir es que los depósitos en toda esta volatilidad ajustaron. Fíjense, los depósitos a septiembre ya están por el segundo mes consecutivo de caída, solamente crecen un 13% real. Y lo dicho, ¿no? Lo que se esperaba, ¿no? La caída del crédito por ahora le hace precio, es una caída del 1,1% mensual. Fíjense cómo venía pisteando como un campeón, ¿no? Del 122% que venía creciendo a principio de año, ahora ya está solo al 55%. Y acá viene a darle dinámica, es decir, bueno, yo les comenté siempre que esto no era para ganar el Nobel, pero sí para que se entienda un poco cómo juega la liquidez del sistema financiero. Si tenemos que depósitos caen, pero ahora también me acompaña con la caída del crédito, lo que tengo es que la liquidez del sistema se empieza a estabilizar, y si se empieza a estabilizar la liquidez del sistema, incluso recuperar, ojo, por caída del crédito, y las tasas reales van a tener que empezar a bajar. Tiene que haber una descompresión de las tasas de interés, producto de que los bancos están muy líquidos. ¿Para qué van a pagar tanto por fondeos si después no tienen a dónde colocarlo? Eso es conceptualmente lo que queremos mostrar. Y después venimos a la parte más ácida, ¿no? Que es qué pasa con el nivel de actividad. Lo hemos destacado en el House View anterior, una caída en lo que fue, todavía no se ve en términos interanuales hasta junio, pero desde febrero que la actividad viene cayendo. Y ayer, esta semana, se conocieron datos de la industria. Fíjense, la industria ya cayó en julio un 1,1%. Fíjense que en términos interanuales ya cae. Fíjense la piña de la construcción, ¿no? Si bien en este año tuvimos buenos datos interanuales, cuando vemos la historia de la construcción, que es muy mano de obra intensiva, ¿no? Fíjense cómo no da pico en bola, ¿no? Está ahí caído y seguramente los datos de agosto vengan un poquito mal. El dato, el outlier de todo esto, la excepción a la regla sigue siendo el sector energético, que sigue volando. Los datos de julio fueron muy buenos, la producción de petróleo está volando 20%, si a eso le pongo los no convencionales crecen al 60%, así que por ahí todas good news. Pero bueno, lo ponemos en un término histórico, y acá perdón, en un tema regional. Obviamente cuando tenemos heterogeneidad en las actividades, cómo vienen evolucionando, es natural que también tengamos heterogeneidades en regionales. Y acá lo ponemos regional porque, bueno, tenemos la piña de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó en provincia de Buenos Aires para tener ese resultado? Más allá de los armados con intendentes, más allá de quién iba, quién no iba, más allá del armado político, teníamos un contexto macroeconómico. Y ese contexto macroeconómico nos mostraba que la actividad en la provincia de Buenos Aires, sacando el interior, el campo, que esto le aportaba. Bueno, en el conurbano, bueno, esto se empieza a sentir cada vez más. Y fíjense, acá le tomamos prestado al Banco Provincia su indicador de actividad. Fíjense cómo en julio y agosto esto se habría intensificado, esta caída del nivel de actividad. Entonces, vamos dimos el contexto político, el contexto económico, vamos a este Bloody Sunday que tuvimos recientemente, la dura derrota electoral. Veníamos
todos confiados porque el índice de confianza de Ditela venía muy bien, 42% de aceptación, pero bueno, pasaron cosas como ustedes ven. Si tomamos, ¿qué decía? ¿Por qué el shock? Ahí me preguntaban. Bueno, se esperaba que la Libertad Avanza saque 5 puntos más de los que sacó 33, se esperaba que saque 38, incluso hay algunas, bueno, lo dejamos ahí, pero hubo un montón de pifies en cuanto a la lectura de la electoral que se hacía previo a las elecciones. Y el PJ que ganó con 9%, 9% más, es decir, digamos, no nos digan nada los economistas cuando nos equivocamos, pero 9% de pifia en cuántos votos iba a sacar el peronismo. ¿Es sorprendente esto? No, esto se lo mostramos la semana, el House View anterior, la fortaleza de la provincia de Buenos Aires del PJ, esto era, saquen la última línea, esto ya nos mostraba, ¿cierto? Vayamos con cuidado y si le sacamos también, le hacemos sin 2025, también teníamos que ir con cuidado. Bueno, ¿qué pasó? Se revalidó la historia, ¿no? Se paliza total, sacó 47%, parece que el peronismo, lejos de perder voto en Provincia de Buenos Aires, gana cada vez más. ¿Cómo queda el Congreso? Y acá le viene el mayor desafío que nos viene a nosotros a la hora de leer el gobierno. Hoy el gobierno, si no se le escapan más diputados de los que tiene, hoy tiene 37, si no se pelea con el PRO, que también sigue siendo una incógnita, bueno, hoy el gobierno tiene estos héroes al léxico del presidente, esos son los héroes que no les alcanza para más. ¿Qué tiene que sacar? Saquemos al peronismo, saquemos a la izquierda, que son 98 más de esos 40 son 5 de la izquierda. Bueno, tiene todo este espectro para empezar a negociar. ¿Lo hará? No sé, es lo que tiene que hacer si quiere que esto se distienda un poquito más. Entonces, ya voy terminando, no se preocupe, Nico, estoy a 2 minutos, estoy perfecto. Entonces, con todo este contexto, ¿qué hacemos nosotros? Recalculamos. Y acá esto es un ejercicio muy básico, simplemente acá, recuerden que acá se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, de las cuales tienen que revalidar la elección del 2021. Y en el 2021, como le mostré, también el peronismo no hizo papelones, es decir, hizo una buena elección, por lo tanto, si hacemos grandes números, es difícil que el peronismo gane mucho más votos de los que ya tiene, ¿no? Mucho más diputados de los que ya tiene. En promedio, digo, esto puede variar, pero pongamos un rango de que el peronismo se va a manejar entre 105 y 100 diputados, entre 95 y 105. Les regalo esos 5 para cada uno. La Libertad Avanza, ¿cuánto puede sacar en el mejor de los casos? Le estoy poniendo en un escenario de 38%, suponiendo que en el resto del país arrase. Bueno, va a ir de 39 a 80, es decir, va a duplicar su caudal de diputados. ¿Les alcanza? Y bueno, tiene ahí esas barritas rosas que son los otros para negociar. El gobierno a veces dice algunos aliados. Bueno, vamos a ver qué le llaman aliados. Hoy no está tan claro que sean aliados y para qué lado va a caer esa moneda, si van a ir al lado violeta o al lado azul. Entonces ahí tiene que negociar, pero lo que quiero decir, Nico, con esto es, los vetos nosotros somos constructivos, es decir, el gobierno va a poder mantener los vetos. Lo que a nosotros nos hace el shock es que toda esa agenda de reformas o por lo menos que iba a haber en la segunda parte del mandato, ya no van a estar, digamos, o va a ser mucho más complicado, o bien nos tiene que sorprender. Y acá esto es un poco más, ayer estuve creativo, me acordaba de mis clases del secundario, pero bueno, acá simplemente para ponerlo, cómo la leemos, ¿no? Si ponemos en un eje al tipo de cambio, en otro al riesgo país y el otro la cantidad de votos que saca el PJ. ¿Por qué digo el PJ, Unión por la Patria, o con el nombre que le pongan? Porque creo que es lo que puede bloquear al gobierno, porque si en las elecciones sale una tercera fuerza, suele ser más dialoguista, es decir, en Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que los votos se vayan a Recalde que se vayan a López Murphy. Me parece que si bien puede sorprender el gobierno que perdió apoyo popular, bueno, que sea López Murphy en el Congreso es mucho más constructivo de que sea el peronismo. Esa es un poco la lectura, no es peyorativa, sino es como leeríamos. Entonces, ¿qué decimos? Si el gobierno saca, hoy estamos acá, si saca 35% el peronismo, tendríamos un tipo de cambio cerca del techo de la banda y un riesgo país que se vaya acomodando a esos 500 deseados. Todo de ahí para se extiende ese rectángulo imaginario, se agrande, es más negativo para la economía. Entonces, ¿cómo recalculamos? ¿Cómo ese cuentito se termina?
Ganaba las elecciones, Congreso a favor, venían las reformas, ingresan capitales, baja el riesgo país, bajaban las tasas de interés, el tipo de cambio flotaba, desinflación, el mundo feliz, ¿no? Mejora el crecimiento, consolidación fiscal. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué vemos ahora? Esto es importante y por eso la nota que publicamos hoy en Perspectivas de fin del trade electoral. Bueno, no nos engañemos, tenemos un PJ reforzado, el olorcito a Axel 2027, un Congreso que puede estar paralizada, la agenda de reforma me parece que va a estar cajoneada. Salida de capitales no lo sabemos, pero puede darse el caso en caso de que esto se revalide en octubre. Tenemos un tipo de cambio más cerca de 1000. Las tasas de interés deberían tender a bajar, pero tampoco mucho para que se acomode el tipo de cambio. Un proceso de desinflación que se detiene, pero tampoco hiper. Vamos a tener menor crecimiento y un deterioro fiscal. ¿Por qué pongo esta última línea, Nico? Y ya con eso termino para que no me, no me tiren el caballo encima. Es que el año que viene el gobierno tiene que mejorar el superávit primario. O sea, la agenda que tiene el gobierno de acá para el 2026 es mucho más exigente de la que tuvo, bueno, si bien la primera etapa, pero tiene que mejorar el superávit primario y lo tiene que hacer. Obviamente va a tener que ir negociando, pero bueno, y Gracias, 32. Martín. Llegaste Empezó y bien. dos. Llegaste bien, llegaste bien. Bueno, vamos con J. Un pequeño Dale. punto para resaltar, Martín, respecto del tema de las tasas en pesos y del mercado en pesos, es que las últimas semanas se ha ido normalizando y digamos, aquietando. Digamos, la volatilidad en las tasas bajó mucho y eso me parece que es algo que va a darle un poco de sustento y de acá hasta las elecciones debería seguir en esa línea. La licitación de ayer fue buena. Digo, no todos son malas noticias. Claramente venimos de una situación muy estresante, con tasas realmente muy altas, y eso hace que quizás se pueda normalizar un poco de acá a las próximas semanas. Bueno, Nico, Oh, claro. en línea a lo que venimos hablando, ¿no? Lo que fue, lo que iba a ser el desembarco de Normandía, ahora pasó a ser una situación más similar a lo que fue la Operación Dínamo, que era el rescate de soldados en Dunkenque, en un contexto en donde el mercado internacional está constructivo. Fíjense cómo empezó a caer los spreads de los triple C norteamericanos contra los treasuries. Está en niveles de 600 puntos básicos desde los 900 que había tocado en abril, después de Retaliation Day, en los que son los B de 480 puntos, está en mínimos de 250 puntos. Obviamente, el resultado electoral llevó a que nuestro riesgo país suba casi 150 puntos, ahora está en niveles de 1030, si mal no me equivoco. Veníamos de niveles de 650 puntos en mayo del 2025. El gobierno decidió solamente comprar dólares debajo de la banda inferior, lo cual no lo hizo. Después con operaciones de mercado lo hizo. Pero bueno, de alguna manera ese fue el piso del riesgo país, para lo cual volver a retomar el escenario constructivo obviamente dependerá del resultado de octubre que tengamos. Yo te digo la verdad, hay una expectativa de que el oficialismo termine consiguiendo entre 38 y 40% de los votos. Va a depender muchísimo que el 1,5 millones de votantes que no se presentó en estas elecciones, que bueno, era la primera vez que Provincia de Buenos Aires votaba separado, votaba intendentes, el aparato obviamente se activó. Provincia de Buenos Aires es la región donde estuvo más afectada por la quita de subsidios. El índice de confianza del gobierno en el interior es muy superior a Provincia de Buenos Aires, dado un proyectado con el último ICG de agosto de votación proxy de casi 48% de los votos. Vamos a ver qué pasa en octubre. Obviamente hay que tener cautela porque el golpe fue duro, fue inesperado, pero bueno, no está todo dicho. La verdad que sí, el mercado asumió el golpe. Fíjense lo que es la curva soberana. Estamos rindiendo más que Bolivia tiene solamente el beneficio de la duda y nos estamos acercando a Ucrania, que obviamente vive circunstancias muy distintas. Para llegar a un promedio de los C más, B menos, claro, tenemos que hablar de que no están en la situación extrema que está Bolivia y Ucrania, ¿no? Tenemos que hablar de rendimientos de entre
7,5 y 8,5, y estamos rindiendo 17% de TIR en el caso del GD29. Hay una apertura muy grande de lo que es legislación local, de legislación internacional, pero bueno, estamos en la estratosfera. Obviamente pensar una convergencia a estos países triple C más normales es ficción en este contexto, pero va a depender de lo que pase en octubre. Obviamente lo importante va a terminar siendo la elección presidencial de 2027, pero el resultado de octubre va a condicionar de qué manera llegue el oficialismo a esa elección. Lo bueno es que la deuda, el stock de la deuda soberana es muy baja, con privados en pesos son 90.000 millones de dólares, en lo que es dólares con privados de bonos 84.700 millones de dólares, recordemos que viene cancelando el gobierno esa deuda por mercado, y lo que es organismos multilaterales con Fondo Monetario Internacional, 97.000 millones de dólares. En total estamos hablando de 41% del PBI contra todos los países desarrollados que están arriba de niveles de 100% de deuda sobre el PBI. Obviamente nos mata el carácter, nos mata nuestro pasado, que está tratando de cambiar el gobierno, pero entre la probabilidad que vuelva un gobierno kirchnerista, estas virtudes en cuanto al bajo nivel de stock de deuda, bueno, de alguna manera se disipan y te genera el riesgo de rollover, que por suerte, fíjense, los vencimientos que tenemos con tenedores privados de bonos en el 2026 son niveles muy bajos. Lo que es el tesoro, de lo que es capital de deuda, los 29 y los 30, tiene que pagar 5.000 millones de dólares. De lo que son intereses son 2.500 millones de dólares. Está separado en pagos del 9 de enero del 2026, 9 de julio del 2026. Cada pago son 3.750 millones de dólares. Recordemos, ahí lo mostraba Martín, el Tesoro tiene todavía 1.000 millones de dólares propios en el Banco Central. Las reservas netas, considerando el aporte del Fondo Monetario, hoy por hoy son 8.000 millones de dólares. Va a utilizar esos dólares, no por nada los tiene, para pagar el cupón de enero. Va a faltar 1.000 millones del BOPREAL 3, que se va a pagar en noviembre, pero bueno, eso es deuda del Banco Central. No descarto, recuerden lo que es importante, bueno, que en los 29 son 10,4 dólares contra los 57 que vale la L29, 60 que vale el GD29. En el caso de los 30 son 8,34, si mal no recuerdo, contra 54 dólares que vale la L30. Es poco menos del 20% de recupero de la inversión en 4 meses. Si consideramos tramo corto, lo que va a pagar durante el mandato de Milei es casi 70% de la inversión en los 29, 57% si vemos el GD30. En este caso puntual es un recupero alto de la inversión. Lo bueno son las paridades, estamos hablando de lo que es tramo largo, paridades de niveles de 57, 55, ahora lo vamos a ver. Es bastante defensivo las paridades en la que está cotizando la curva hoy por hoy. Obviamente el riesgo es de rollover que necesita de alguna manera tener el gobierno, más allá de que lo que se le venza sean niveles bajos de deuda. Pero bueno, siempre les comenté que antes que verlo defaulteando a Kicillof, a Milei, lo veía renunciando. No lo veo renunciando y no lo veo defaulteando, pero por eso me gustaba lo que es tramo corto. Yo creo que más en este contexto sigo en esa tesitura. Lo que pudo verse con estos días, bueno, es que las paridades de los bonos, ahí lo tenemos, legislación internacional, tocaron los mínimos de abril del 2025 con el Retaliation Day, que bueno, el riesgo país había llegado a los casi 1.000 puntos. Ahí empezó a haber un rebote, el rebote estuvo de alguna manera justificado no solamente por estos cambios que está viendo de cara a lo que va a ser octubre, con esta mesa nacional electoral, y lo que está pasando en el mercado de pesos, que vos lo comentabas, Nico. La verdad que la licitación de ayer fue buena, se descontaba que iban a quedar pesos en el mercado para de alguna manera tranquilizar este escenario de tasas. El rollover fue 91%, se dejó
medio billón de pesos en el mercado, el Banco Central en ruedas simultáneas había arrancado la semana convalidando o absorbiendo pesos en niveles de 45% de tasa, ayer lo bajó al 35%, con lo cual se generó una recuperación de lo que son las curvas en pesos, los bonos subieron casi 2% en lo que es la tasa fija en el día de ayer, están en niveles estratosféricos, ahora lo vamos a ver, pero bueno, terminando lo que es hard dólar, lo que se puede ver es una diferenciación de los bopreales que vencen durante el mandato de Milei, el BPO 28, al quien que no le guste el carácter del tesoro, pero bueno, sabiendo que el Banco Central nunca defaulteó, fíjense, está rindiendo lo mismo que está dentro de la curva de legislación internacional, con paridad del 70%, fíjense las paridades en el gráfico inferior, ahí les comentaba, todo lo que es tramo largo está en niveles entre 60 y 57% de paridad, con lo cual con un interés corriente de entre 7,5 y 8,5, ahí lo podemos ver en tablas. Estos son precios conforme al cierre de Bima en el día de ayer, considerando el cable operado en AL30 en control inmediato de 1430. Bueno, ya tenemos dentro de todo interés corriente del 8% para lo que es el GD38, 7,15% para el 35, rendimiento para el 35 de 14% y paridades, como lo podemos ver, de 58%. Obviamente nos enfrentamos a un escenario con muchísima incertidumbre, pero con un grado de descuento bastante importante por lo que nos dicen las paridades, ¿no? Y por lo que nos dicen los rendimientos. Algo de Kicillof, no me quiero extender en el tiempo, esto lo venimos hablando. En su momento habíamos hablado del BA37 como una oportunidad meramente especulativa. Ese trade lo cerramos por abril, no justificaban los spreads. La verdad que Kicillof viene arrastrando un déficit desde el 2020 hasta ahora en provincia de Buenos Aires de 4,5 billones de pesos. La deuda de la provincia de Buenos Aires es baja, son 11.500 millones de dólares. El déficit acumulado en los últimos 4Q son 1.500 millones de dólares, es casi 5,3% del PBI. Hay un mito que algunos lo asignan a Kicillof como un pagador serial, olvídense de eso, eso es una estupidez. Fíjense lo que nos viene costando la gestión de Kicillof cuando se fue ministro de Economía y bueno, las consecuencias que venimos soportando ahora, está el juicio de YPF con esta sentencia de 16.000 millones de dólares, hay un cuadro que hizo el amigo Fernando Marul, habla de 50.000 millones de dólares. La verdad que esta elección, si hizo algo, es ponerlo como el candidato opositor en las elecciones de 2027. De alguna manera, eso tiene algo a favor, que la imagen negativa de Kicillof es alta. Falta mucho para 2027, obviamente tenemos que hablar de la elección de octubre. Por suerte pasó ahora este shock de provincia de Buenos Aires, despertó al gobierno de todas las cosas que viene haciendo mal, que son muchas, entre ellos el armado político, cortarse solo, cortar el diálogo con los gobernadores, que ahora lo quiere retomar en una situación de debilidad, tratar de armarle las listas a los intendentes de Juntos por el Cambio. Vamos a ver en qué drena esto, pero bueno, siempre hablamos dentro de todo que nos parecía interesante deuda soberana, pero con un porcentaje bajo de cartera por el riesgo carácter que tenía el Tesoro. Esto fue un golpe tremendo. Yo no sumaría hoy por hoy deuda soberana, mantendría lo que tengo. Vamos a ver qué es lo que pasa en octubre. Hay que tener cierta cautela hasta el resultado electoral. Podemos ver que dentro de todo, siempre les hice énfasis en lo que eran los subsoberanos de buen carácter, que tenían posibilidad de relobear deuda a mercado mucho mayor de lo que es el Tesoro Nacional. Se están diferenciando, fíjense, ahí tenemos lo que es el rendimiento de muchos subsoberanos de buen carácter en comparación a lo que fue el GD30, cómo subió el rendimiento, y lo que fue obviamente el BA37D, que fue el bono subsoberano más castigado por el resultado de lo que fue la elección bonaerense, más allá de que haya ganado el oficialismo de ese partido.
Yo, la verdad que me sigo quedando cómodo, más allá de que tengamos un escenario malo en octubre en lo que es deuda subsoberana. Siempre hablamos Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, bueno, Jujuy también. Fíjense, ahora estaba pendiente salir al mercado de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires para relodear los vencimientos que tienen del bono 2027, Ciudad de Buenos Aires, que son 800 millones de dólares. Es una ficha de 200.000 dólares, con lo cual no es líquido, pero el bono que va a salir va a ser más líquido, eso va a ser interesante. No rinde nada este bono, con lo cual 7,5 rinde, pero hay que ver cuánto rinde el próximo bono, que puede llegar a ser un caso interesante. Bueno, y Santa Fe está en niveles de 8,7% de rendimiento. La verdad que me sigue gustando, como los bonos de Córdoba, que, bueno, el más líquido por lámina mínima de 10.000 termina siendo el CO32, ya está rindiendo 10,5%. Tiene todos los vencimientos refinanciados hasta agosto del 2027, considerando si mantiene el resultado financiero de los últimos 4Q. Y bueno, vamos a hablar de lo que es pesos. La verdad que la Tamar están rindiendo niveles de 66%, con una inflación de, tuvimos el dato de agosto, 1,9%, similar al dato de julio. Si proyectamos esto in eternum, es una inflación del 25% anual, con una Tamar de 65% anual, 40 puntos de diferencia, es una barbaridad. Es más del 3% de tasa de interés real mensual, que es lo que está generando que con un tipo de cambio nominal cercano a la banda superior 1470, ayer si mal no recuerdo cerró en niveles de 1420 y algo el oficial. Bueno, está generando en esta ventana corta de tiempo hasta las elecciones posibilidad de carry, que están aprovechando muchos de los agropecuarios que liquidaron en estos días para asegurarse el tipo de cambio del viernes antes de la elección, y están aprovechando para hacer carry. Fíjense, al estar tan cerca de la banda superior, lo que es la curva pesos, de mantenerse esta banda superior, ya te genera rendimientos en dólares superando la banda. Seguramente, yo no creo que después de las elecciones vaya a mantenerse este esquema cambiario. La realidad es que nos lleva a pensar que dado lo que pueda llegar a salir de las elecciones, el gobierno esperaba un ingreso de capitales que financien el leve déficit de cuenta corriente y las necesidades de dólares que tiene el gobierno para recomponer reservas y refinanciar vencimientos. Ese ingreso por cuenta de capital hoy por hoy se pone en duda, va a tener que generar un tipo de cambio real superior al actual, que aumentó casi 33%, se depreció 33% desde los mínimos de comienzos de año. Pero bueno, me parece que podría llegar a faltar eso, y de alguna manera el mercado descuenta eso. Fíjense los break-even de inflación, cómo a partir de enero suben a 2,8% mensual, de 1,7% hasta octubre. Lo vemos ahí contemplando el TZXM6 T1376. Acá yo les diría, hay que aprovechar lo que está rindiendo la Tamar. La verdad que tenés instrumentos duales rindiendo el que es de marzo, Tamar más 8,5%. Ayer la Tamar de diciembre que se licitó terminó convalidando Tamar más 200 puntos. Tenés la TTS 26 rindiendo Tamar más 13,5 puntos. La verdad que me parece niveles de devengamiento superiores al 6%, con una Tamar que va a tener que bajar, obviamente, pero me parece que son muy interesantes, y lo que es ser más 20%. Esto, obviamente, en un contexto en donde, bueno, vamos a ver cómo llega el gobierno a la elección de octubre. Va a haber un cambio de políticas en cuanto a las bandas, seguramente. Tengamos en cuenta que también cambia lo que es la norma para la posición global neta en moneda extranjera para los bancos a partir de diciembre. Eso puede llegar a ser una señal, pero bueno, el devengamiento es muy alto y va a depender, obviamente, no voy a decir nada con esto, de lo que salga del resultado de octubre. Si el oficialismo llega a conseguir
algo similar al 40% de los votos, bueno, yo creo que se va a reencauzar todo el escenario que originalmente tenía el gobierno. Hoy por hoy luce optimista, pero no habría que descartarlo. Vamos al Merval. Recibió el golpe, estamos en niveles de 1.267 puntos. De alguna manera venía el mercado accionario anticipándose a lo que podía ser un mal resultado, teniendo en cuenta que, bueno, el momentum del gobierno con la suba de las tasas, la actividad económica frenada a partir de mayo, y, bueno, esta caída de confianza del consumidor se venía perdiendo. Esto lo venía asumiendo el mercado de renta variable, no tanto el mercado de renta fija, que si bien venía subiendo el riesgo país, no generó obviamente el shock que generó después del resultado electoral, y con el gobierno interviniendo tanto en el mercado de futuros, en donde ahora el Banco Central tiene casi 5.600 millones de dólares de open interest vendidos en futuros, absorbiendo pesos, como mostraba Martín a través de las simultáneas en Bima, y todo lo que vino haciendo en cuanto a los encajes venía conteniendo lo que es el tipo de cambio, pero bueno, ahora lo vemos. Yo me parece que descontó mucho de lo que puede esperarse a futuro, pero es verdad que si termina siendo el kirchnerismo con Kicillof el candidato a vencer desde una base muy alta de votos para el 2027 obtenidas en la elección de octubre, bueno, el Merval, vamos a tener cosas muy baratas, pero que seguramente van a seguir baratas porque no va a haber flujo que convalide una recuperación en los precios. Vemos lo que es el mercado internacional. Esto ya lo he mencionado más que nada para ver el termómetro de cómo están los inversores internacionales, los impulsivos que quieren exposición argentina, que van a buscar este ETF ARGT, que es el MSCI Argentina Index, que tiene Mercado Libre, que tiene algunas posiciones que no están tan ligadas al Merval, con lo cual es más que nada para tener como termómetro de lo que es la demanda por activos argentinos. No nos soltaron la mano. Fíjense, había 6 millones de papeles constituidos antes que Trump gane las elecciones, se disparó a 13 millones y medio, está cayendo, está a niveles de 10 millones las acciones constituidas, pero sí viene mermando, ¿no? O sea, los mercados internacionales, si bien no nos soltaron las manos los accionistas internacionales, impulsivos, no nos soltaron las manos, pero vienen en un escenario mucho más cauteloso, va en línea con lo que salen los brokers internacionales. Morgan Stanley se dio vuelta, JP Morgan se mantiene constructivo, va a depender de la elección de octubre, vamos a ver qué pasa, los ratios son niveles bajos, hay papeles que venía mencionándole que los volvemos a mencionar, fíjense, bueno, tenemos Bima, con los activos financieros propios en cartera de 340 millones de dólares, vale 875 millones de dólares, va a tener un EBITDA, yo creo que va a estar en niveles cercanos a los 200 millones de dólares, ahora vamos a ver. En general, vienen los ratios, son niveles constructivos, obviamente afectados por un riesgo país elevado, pero de revertirse obviamente te van a generar una buena oportunidad de ingresos que va a depender obviamente de lo que pase en el resultado de octubre. Los bancos están sumamente castigados, es lógico, ya están cotizando debajo de 1 de Price to Book Value, fíjense el BMA 0,78, Galicia 0,87. En parte, ¿por qué? Porque están descontando que el tercer Q que se viene va a ser muy malo, ahí va a estar afectado, no solamente por el aumento de los non-performing loans, con este aumento de tasas que hubo y esta, de alguna manera, recesión que se viene registrando en el mercado, también por el descalce de plazos entre créditos asignados a tasas muy inferiores a las actuales y el aumento de costo de fondeo. La verdad que pensar en una tomar del 65%, 6,25% de vengado por mes, con bueno, tasa promedio de tasas activas de lo que fue en el segundo Q
bastante parecidas a esos niveles, bueno, te va a generar que por descalce de plazos en el tercer Q el margen de interés neto caiga muy fuerte, va a haber resultados negativos, el aumento de encajes obviamente le generó también una contracción muy fuerte, obligando a desarmar cartera de bonos, registrando pérdidas en algunos casos, con lo cual, bueno, se está anticipando lo que es bancos a lo que va a ser el tercer Q. Yo no compraría más allá de la caída que hubo en los precios, va a depender obviamente que si hay un buen resultado en octubre, el flujo va a venir por ahí y ahí van a rebotar, pero bueno, hay que tener en cuenta que el tercer Q, los balances van a venir mal, pero bueno, el flujo no mira balances, yo miro balances. Y estoy obligado a comentárselos. Pampa, ahí habíamos hablado, fíjense, está cotizando price earning de 7,6, Enterprise Value considerando el EBITDA de 2025 está en niveles debajo de 4. El lunes llegó a cotizar el ADR en $54, lo que hacía que la capitalización, que hoy es de 3.400 millones de dólares, llegue a los 3.000 millones de dólares. Hoy por hoy el valor de la empresa es 4.000 millones de dólares. Anunció un programa de recompra de acciones siempre en cuanto el ADR esté debajo de $60, ya lo pasó ese nivel, la acción acá esté por debajo de 3.480 pesos. Ayer cerró en niveles de 1.560, si mal no recuerdo. Fue una señal, son 100 millones de dólares que asignó a esto. La verdad que se va a venir un tercer Q muy bueno. Ya se conocen los datos de producción de gas y petróleo de Secretaría de Energía de julio. Fíjense, si proyectamos lo que es julio a todo el Q, vamos a tener un EBITDA proyectado de 150 millones de dólares que compara contra 122 millones de dólares del tercer Q de 2024. El aumento de gas y petróleo con Rincón de Aranda ya produciendo casi 12.000 barriles día, si vemos lo que fue julio, que va a tender a incrementarse obviamente, que aumenta de un aumento de producción de casi 27%, me daba, entre gas y petróleo, comparado al tercer Q del 2024. La verdad que es un activo interesante que va a depender obviamente del resultado electoral, pero que cotice debajo de patrimonio neto. Ahora está, bueno, está ahí, el market cap son 3.400 millones de dólares, el patrimonio neto son 3.475 millones de dólares. Acuérdense, el guidance de la empresa del EBITDA para el 2030 son 2.000 millones de dólares. Ahí juega Cider Energy. Todas las inversiones que están haciendo en Rincón de Aranda, llegando a su plató de producción de 45.000 barriles día contra los 20.000 que quiere llegar este año. Y bueno, dentro de todo lo que le da la generación energética, que es un taxi que genera una EBITDA de casi 125 millones de dólares trimestrales. Me parece un activo interesante para tener en cuenta. Y lo que les comentaba de Vima. Vima lo que tiene, a diferencia de los bancos, que le juega muy a favor, es que este aumento de las tasas hace que los ingresos que tiene por colocación de fondos de terceros que están en caja de valores y algo en banco de valores, eh, a costo cero, puede utilizarlo, sacar intereses en overnight. Eso va a generar una EBITDA de casi 65 millones de dólares en el tercer Q de 2025. Es muy difícil acertar al resultado que tenga trimestral porque registran ganancias de cartera de activos financieros esporádicamente que le generan saltos en los Q. Pero bueno, tengan en cuenta que dentro de todo, con toda la volatilidad que hubo, el aumento de operaciones que se generó, el segundo Q había pasado cosas bastante insólitas con la apertura de lo que fue el cepo para personas físicas. Cayó por primera vez el volumen operado diario de renta variable respecto al primer Q del 2025. Yo creo que con toda esta volatilidad que hubo, eso se revirtió en el tercer Q. Va a estar afectado a partir de octubre el hecho que van a bajar los derechos de mercado para lo que es
operatoria en renta variable. No obstante, todos los otros conceptos pueden llegar a compensar ese ingreso. Hoy por hoy vale 500 millones de dólares neto de los activos financieros propios en cartera, va a tener una EBITDA, yo creo que va a ser cercano a los 200 millones de dólares en este 2025. Los últimos 4Q son de 166 millones de dólares. Va a pagar dividendos, queda pendiente 50.000 millones de pesos por repartir. Hoy cotiza Enterprise Value EBITDA de 2025. Y la última, Nico, Dividend Play, obviamente reguladas, puede llegar a estar muy afectado si el escenario de Kicillof a partir de 2027 toma mucha fuerza después de octubre, pero tengan en cuenta que hoy vale 750 millones de dólares la empresa y va a repartir dividendos de 100 millones de dólares año, queda 43 millones de dólares por repartir de lo aprobado por la Asamblea de Accionistas. Se van a venir en líneas generales en el mercado reparto de dividendos. Recuerden que el cepo para lo que es personas jurídicas excluye lo que son resultados, dividendos por resultados de ejercicio 2025, caso Ternium Argentina, que tiene 905.000 millones de dólares de caja neta de deuda, a partir de febrero seguramente va a repartir algo. Y bueno, lo que hizo Transener, que repartió 100 millones de dólares de 127 millones de dólares que tiene la caja, lo van a empezar a repetir varias, van a depender obviamente si acceden al MULC o no, o bueno, si acceden al MULC a partir de 2026, ya con el ejercicio 2025 cerrado, lo van a hacer. Con esto cierro, siendo las 11, y bueno, damos espacio a preguntas, si te Gracias, parece. Jota. Muy buena la presentación. Corregime si me equivoco, resumen, tasas interesantes en Tamar o ajustadas tasas reales, para ponerlo de alguna manera, a marzo o el año que viene, en pesos, tasas atractivas o defensivas, no sé si atractivas, defensivas en subsoberanos con buenos créditos y por ende algunos corporativos también, no los trajimos hoy, pero también los recalcamos. Por ahora, soberanos afuera, a esperar a ver qué pase la tormenta y ver para dónde vamos. Lo que es más picante como provincia de Buenos Aires, todavía un poco más lejos. Y en acciones muy selectivos, ¿no? Tratando de elegir algún que otro activo, las historias interesantes, Pampa, TGN, Vima principalmente, con respecto del resto. Después el resto es a la espera, ¿no? Porque como hizo Martín muy bueno el cuadro ese de los tres ejes, el escenario puede ser bastante disruptivo en caso de que la chance de la vuelta del kirchnerismo nos lleve a un riesgo país muchísimo más alto con variables, dólares y digamos, inversiones en activos de riesgo bajo presión. Sí, sí, déjame agregar vista, que me parece otra acción como para tener en vista, ¿no? Obviamente dependiendo de lo que pase en octubre, pero vale 4.000 millones de dólares, va a tener un EBITDA de casi 2.300 millones de dólares, va a estar el Investor Day el 2 de noviembre. Y bueno, y lo que es corporativos, sí, tratar de por lo menos tramo corto, hay cosas muy interesantes que lo venimos mencionando siempre. YPF garantizado 2031 por exportaciones, 2026 empieza a cancelar capital, 10% de capital. Ese es un bono con un colateral muy fuerte, Aeropuertos Argentina 2030 también, Telecom, los bonos cortos, hay muchos bonos cortos interesantes, Loma Negra también, Petrol, pero bueno, obviamente yo mantendría un porcentaje de liquidez viendo qué pasa en las elecciones, ¿no? Eh, Perfecto, buenísimo, bárbaro. Bueno, buenísimo, Martín. No sé si querés agregar o cerrar con algo, si no, siendo 11 y casi 5, vamos cerrando y bueno, esperamos vernos en octubre previo a las elecciones a ver cómo reaccionamos o cómo acomodamos un poco. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Jota, gracias, Martín. bueno, hasta luego a todos.